Muy buenos días, mis amadísimos amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los saluda su hermano Joe Ortiz de parte de las Iglesias de Cristo. En esta preciosa mañana que el Señor ha permitido que nos levantemos bien, con salud, dispuestos para comenzar otro día de trabajo, de descanso, de vida, o depende de la situación en que ustedes estén. Deseo, antes de todo, antes de comenzar la enseñanza de esta mañana, que entonemos un canto, y se llama el canto que vamos a entonar esta mañana, En la viña de el Señor, y está inspirado de acuerdo a la palabra del Señor en Mateo capítulo 20, verso del 1 al 17, y nos dice así este canto hermoso que vamos a entonar el Señor, y lo entonamos para la gloria y honra de el Señor. No es honra para mí, porque nunca, aunque pueda bien cantar, no tengo yo honra. Toda la honra es del Señor. Gloria sea al Señor. Y empieza así el canto, mis amadísimos amigos, amigas, hermanos y hermanos. Nos dice así el canto precioso del Señor. En la viña del Señor. Él invita a todas las personas que deseen trabajar, aquellos que han recibido al Señor, que les ha dado el Espíritu Santo y que mora en su corazón. Él desea que todos pongamos un granito de arena para que su obra, su reino se extienda y muchas más almas puedan ser salvas, quitadas de las garras del enemigo. Recuerden que el mundo está gobernado por el diablo. Él es el dueño del mundo, y Dios mandó a su Hijo amado, Señor Jesucristo, a rescatar, a todo aquello que se había perdido y a salvarlo. Así nos dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 19, verso 10. Pero vamos a entonar este canto, En la viña del Señor. Nos dice así. No soy el buen cantante, pero me van a disculpar, pero queremos hacerlo para la gloria del Señor. Amén. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavo del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Bueno, gloria sea a Dios. Como ven ustedes, mis amadísimos amigos, no tengo el don de canto, pero porque Dios le da dones a cada persona como Él desea. Muchos ministran como a Dios en cantos. Dios les ha dado una voz preciosa, pues pueden ocuparla para la gloria del Señor esa voz. Hay unos que tienen una voz tan hermosa, pero la usan para cantarle al mundo. No, debemos de usar esa voz, ese don que Dios nos ha dado de voz, para honrar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, honrar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las iglesias de Cristo los saludan esta mañana usando a este siervo que ni a inútil llega, mis amadísimos hermanos, pero desea con todo el corazón servirle al Señor, pero sobre todo a ustedes, porque acuérdense que cada quien, si está puesto en el mundo, es para servirle a Dios,
¿ok? Tratando de que las personas puedan venir a Cristo, pueden venir a Dios por medio de Jesucristo, recibiéndolo con todo el corazón, con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón verdadero, con un corazón íntegro. Así le recomendó Josué al pueblo, ¿ok? Que se acercara al Señor, un corazón íntegro, le decía allá en Josué 1:9. En esta mañana, mis amadísimos hermanos, y hermanas y amigos y amigas, que vamos a tratar de entender un poquito más sobre la palabra del Señor. Recuerden que la palabra del Señor es pura, es santa. Dios, dice la palabra del Señor, que Dios no es un Dios de confusión. Toditita las respuestas, no hay ninguna pregunta, mi amadísimo hermano, que no tenga su respuesta en la palabra del Señor. No más que nosotros nomás leemos, no tratamos de escudriñarlas, y es por eso es que no entendemos. Pero si nosotros escudriñamos las escrituras, nosotros vamos a atender y vamos a ver que Dios no es un Dios de confusión, porque así nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios 14:33, porque Dios dice no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Recuérdate que el que te confunde es el hombre. El hombre siempre quiere justificarse, siempre buscándole el lado de opiniones de ellos a la palabra del Señor, pero la palabra de Dios no es así. Ninguna opinión del hombre vale, sino que solamente lo que está escrito. Y vamos a darnos cuenta, cuando tú lees la palabra, tú tienes que estar confiado 100% que lo que estás leyendo es cierto. Si tú vas con dudas, entonces nunca vas a entender la palabra del Señor, porque vas con duda, vas a ir a preguntarle a una persona cuando las personas te pueden equivocar. Pero si tú le preguntas a Dios, ok, le preguntas por medio de la Biblia, ella te va a responder. Y si tienes una pregunta que no entiendes, puedes preguntarle a una persona de la iglesia de Cristo o de otra persona o que se base completamente a la palabra del Señor y no te esté dando opiniones de Él. La misma palabra tiene testigas. No solamente hay un verso que te va a explicar, sino que tienen más. Recuerda que cuando vengas ante un juez, dice la palabra del Señor que tú tienes que tener un testigo, 2 testigos, 3 testigos. Pues la palabra del Señor se testifica ella misma. Por eso que en los evangelios tienen casi todos van relacionados uno con otro, porque son testigos de la palabra del Señor. Así que nadie te confunde. Cuando Cristo dice una cosa es porque así es. Y tomémosla nosotros como es. Tal vez no tenemos el alcance todavía de entender la palabra del Señor, ¿ok? Pero nosotros tenemos que acercarnos a Dios con humildad, con sinceridad, que lo que Él está diciendo es verdad. Cuando Él nos dice, el que creyese y fuese bautizado, ese será salvo, ¿ok? Y el resto está condenado, como dice la palabra del Señor en Marcos 16:16, pues hay que creerlo porque el Señor lo está diciendo. No tienes que andarle preguntando qué quiso decir el Señor, ¿Qué habrá querido decir el Señor con este verso? No, el Señor ya lo dijo así y así es. Tómalo como Él dice y vas a ver que no vas a tener ningún problema. Pero si tú le vas a comentar a alguien, ¿qué quiere decir el Señor con esto, en esto? Pues habemos muchos hombres perversos, ¿ok? Que pervertimos la palabra del Señor, cosa que no tiene que ser así, ¿ok? Y es el que te va a confundir. Y por lo tanto, si te confunde, ¿ok? Recuérdate que tanto esa persona que te confunde como tú que te dejas confundir, ¿ok? No van a ir a este lugar precioso que es el cielo. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 2:9, ojo, que Dios tiene cosas maravillosas que en el hombre, ningún ser humano puede imaginarse. Ojos que no vio, oídos que no oyeron, corazón que no sabe, son cosas las que el Señor tiene preparadas para todo aquel que lo aman. Oye bien, como dice, para todos aquellos que lo aman, pero que lo aman con un corazón sincero, puro. Porque todas las personas tienden a decir que aman al Señor, pero para poder amar al Señor tenemos que sacrificarnos nosotros también, sacrificarnos, vivir en santidad, porque nos dice la palabra del Señor en Hebreos, 12:14, que seguir la santidad, porque sin la santidad nadie podrá ver a Dios. Entonces tenemos que seguir esa santidad y también, acercarnos a Dios, como hijos de Él.
Él nos va a hacer hijos a nosotros, mientras nosotros somos criaturas. Pero nos dice la palabra del Señor que aquel que obedece, aquel que ama a Él, ok, se basa, lee las Escrituras, ok, y vive de acuerdo a la palabra del Señor. Nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, 14. Te lo voy a leer, mi amadísimo amigo, mi amadísimo hermano, tú que estás oyendo lo que estoy diciendo. Y acuérdate que no soy yo el que está hablando acá. Cuando te habla por lo medio de la Escritura, es Dios el que te está hablando. Así es que, por favor, escúchalo a Él y no me escuches a mí. Yo solamente, digamos que soy un loro que repito lo que está diciendo el Señor aquí, ¿ok? Pero acuérdate que hasta los animalitos Dios ocupa para su propósito. Nos dice aquí la palabra del Señor en Romanos 8, 14. Nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, la palabra de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú sos guiado por medio de la palabra del Señor, por medio de la Biblia, ok, entonces tú vienes a ser hijo de Dios. Pero si tú sos guiado por alguien, por perverso, alguien que adultera la palabra del Señor enseñándote de otras cosas que no están allí, entonces estas personas no están guiadas por el Señor. Bueno, pero en esta mañana, mis amadísimos hermanos, quiero tratar de entender, que entendamos esto acerca de esta enseñanza que nos tiene Cristo acá y que nos explica Él en Mateo capítulo 12, versos 46 al 50. Antes de comenzar a leer estos versos, quiero decirte de que la palabra del Señor se tiene que tomar entonces en credibilidad al 100%. Si no se cree el 100%, entonces de nada que lo que les esté leyendo ustedes lo van a entender, ok, y de nada les va a servir. Okay. Tenemos que acercarnos a Dios con todo nuestro corazón, creyendo que Él existe, que lo que Él dice es verdad. Entonces, si de otra manera no vas a poder entender. En esta porción de la Biblia, de estos versos de Mateo capítulo 12, versos 46 al 50, aquí habla el Señor acerca de hermanos. Acuérdate, para el Señor y para nosotros también hay dos clases de hermanos. Hay hermanos espirituales, o sea, aquellos que Dios en su misericordia, en su gracia, los ha llamado al reino de Él y que han recibido a Jesucristo como el Salvador de su alma. Esos son hermanos espirituales. En este caso, Cristo se está refiriendo a hermanos espirituales, y aún a María también la toma como hermana espiritual. Ahora, y también Jesús tuvo hermanos carnales, como posiblemente tú los puedas tener. Hay mucha controversia acerca de esto, que si Jesús tuvo hermanos, hermanas, y la gente te confunde. La palabra del Señor nos dice, si tú crees en ella, por eso estoy diciendo que tienes que creer al 100%, la palabra del Señor nos dice y nos enseña que Jesús tuvo más hermanos. O sea que después que María dio a luz a Jesucristo, al Hijo de Dios, después María conoció, dice la palabra del Señor, así dice la palabra del Señor en Mateo 1:25, que conoció a su esposo. Los dos se conocieron, se juntaron como esposos, O no, la Virgen María, como muchos dicen, dicen que es pura, fue pura todo el tiempo. No, ellos fueron matrimonios, tuvieron hijos, y la palabra del Señor así lo menciona. Lo menciona en Mateo capítulo 13, versos 55 y 56, nos dice así. Lo mismo nos dice en Marcos 3:35. Por eso te digo que la palabra del Señor es testiga así. Ahora, muchos dicen, estos no son hermanos, estos eran acá. Esas son personas perversas que pervierten, adulteran la palabra del Señor y no creen en la Biblia, sino que se van a otros libros a modo de dejar a la palabra del Señor inválida. Acuérdate de que todo aquel que le quita, que le agrega, que hace inválida al Señor, no podrá entrar al reino de Dios.
perdón, porque no creen al 100% lo que la palabra del Señor dijo. Cristo tuvo más hermanos, ok, y te lo voy a leer, porque así lo dice la palabra del Señor acá, no solamente en esta porción bíblica que Él nos explica, aquí en Mateo capítulo 13, verso 55 y 56, nos dice así, mira. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? Fíjate que están los hermanos de Jesucristo. Jacobo, José, Simón y Judas. Y en el 56, ¿no están aquí todas sus hermanas con nosotros? ¿Te das cuenta? Así nos dice la palabra del Señor. Ahora, si tú no crees eso, entonces tienes problemas tú. Tienes problemas, ¿ok? Y tienes que resolverlos eso. Tú tienes que tomar en tal como está así la palabra del Señor. Acuérdate que esos fueron los segundos hermanos de Cristo. Pero el hijo primogénito y unigénito por parte de Dios, pero primogénito de María y José, porque así nos dice la palabra del Señor. Si tal vez tú quizás no entiendas qué quiere decir primogénito. Primogénito quiere decir primero. Acuérdate cuando Dios mandó la última plaga allá en Egipto, en la plaga número 10, allá en Egipto, y le dijo en Éxodos, que le dijo al pueblo de que mancharan, o sea, que pintaran la entrada de las puertas de sus casas, porque iba a pasar el ángel destructor a matar a todo aquel que no tenía pintado de sangre, marcado de sangre, ok, el portal los postes de las puertas, la entrada de la casa, ok, y si no hacían eso, el ángel iba a destruir al primogénito, dice, ¿ok? Que era primogénito, al primero que le había nacido en la familia. Entonces, Cristo aquí fue el primero que nació en la familia. Así nos dice aquí en Mateo, te voy a leerlo aquí en Mateo 1:25. Nos dice así la palabra del Señor, mira, y como te digo, tú tienes que creer al 100%. Si tú no crees al 100% la palabra del Señor, entonces vas a tener problemas. Okay. Por eso nos manda el Señor que escudriñemos las escrituras, porque en ella está la verdad. No te dice que escudriñes, no te dice que le preguntes a fulano o a sutano, máximo a personas que no conocen la palabra del Señor. Okay. Nos dice así en 1:25, nos dice, pero no la conoció. Dice aquí que José no conoció a María. Okay, por no decir la palabra, y no tuvo relaciones sexuales. En otras palabras, eso quiere decir acá. Pero no la conoció a María, okay, hasta que dio luz a su hijo primogénito. Y al decir primogénito quiere decir que iban a haber segundos, terceros, cuartos, quintos, etcétera, etcétera. Okay. Entonces no te dejes engañar, porque la palabra del Señor está bien clara aquí. Y le puso su nombre por nombre a Jesús. Así le puso al primer hijo, okay, primogénito que tuvo María, okay. José no era el papá de él, okay. Él lo crió, okay. Lo crió porque fue un mandato de Dios. Ya Dios tenía su plan, pero fue el hijo unigénito. Cristo fue el hijo unigénito de él, okay, con María, okay, y por obra del Espíritu Santo, acuérdate. Primogénito ya entre la familia, hablando ya en el sentido humano. Entonces, no te dejes engañar. Pero entonces, veamos acá que en el mundo hay dos clases de hermanos. Si tú has recibido a Cristo como el Salvador de tu alma, ok, entonces tú eres hermano de Cristo. Fíjate, nos da esa, como te dijera, pues, esta palabra, pues, que somos hermanos de Él. Ese privilegio, podemos decir, de ser hermanos de Él. Y tú, pues, también vienes a ser hermano de toda aquella persona que ha recibido a Dios por medio de Cristo, pero en integridad. Okay, en integridad, que no te ha saltado nada, okay, porque no solamente el que cree es hijo de Dios, sino que tiene que bautizarse. Acuérdate que los demonios creen también en la palabra del Señor, pero ellos tiemblan al oír su nombre, nos dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 2:5. Entonces tú no te tienes que dejar en este estado nomás solamente de creer, tienes que dar el otro paso de bautizo para que seas un hijo de Dios. Entonces, y tenemos pues el otro caso que es aquí, que los hijos carnales, hermanos carnales de Cristo. Entonces vemos nosotros que tenemos dos tipos
hay dos tipos de hermanos. Los hermanos espirituales engendrados no de sangre, dice, sino que de gracia, poder de Dios, por el Santo Espíritu, ¿ok? Y los hermanos, pues, carnales que nacen de mamá y papá, ¿ok? Ok, entonces, volviendo aquí a la Santa Escritura, habiendo explicado un poco de eso, mis amadísimos amigos, hermanos, nos dice aquí la palabra del Señor en Mateo capítulo 12, verso 40, nos dice aquí verso 46, sí, 46 al 50, y leemos la palabra del Señor en el nombre de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: mientras él aún hablaba, está refiriéndose a Cristo, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos, otra vez, sus hermanos, dice. No se está refiriendo a hermanos espirituales en este caso, se está refiriendo a sus hermanos carnales, ¿ok? O medios hermanos, podemos decir acá, ¿ok? Y sus hermanos, dice, estaban afuera. Cuando él estaba predicando, ¿ok? Aquí a las personas, a los discípulos, dice: he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, no estaban con ellos, no estaban reunidos, habían venido a verlos. Recuérdate que ni aún la palabra del Señor nos dice que ni aún los hermanos de Cristo creían en Él. No creían en Él. Y vamos a leer el verso que nos explica acerca de eso, que no creían en Él en un momento. Entonces dice que cuando estaba predicando Cristo a la multitud, a sus discípulos, ¿ok? Su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, ¿ok? Y le dijo uno de los que estaban reunidos con él, un discípulo posiblemente, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Estaban afuera, no estaban reunidos con ellos, habían llegado a él, ¿ok? Y le dice así. ¿Y por qué es que digo yo que no estaban con ellos? Porque aquí se ve la respuesta que Cristo les da. La palabra del Señor nos dice en 12:30 de Mateo, él dice que el que no está con él no es de él, sino que está contra de él. Los hermanos de Cristo estaban contra él, no creían que estaba, más lo llamaban que estaba loco, imagínate. Entonces, en este caso, pues María estaba con sus hermanos, ok, fuera, no estaban reunidos con él, pero habían llegaron ahí donde estaba predicando él, y le dice, pues, y le vuelve a decir en el 47, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió Jesús a ellos y les dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y esa es la respuesta la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer también. ¿Quiénes son tus verdaderos hermanos? ¿Quién es tu verdadera familia? ¿Quién es tu verdadera mamá? ¿Quién es tu verdadero hijo? Hija, ¿ok? La palabra del Señor aquí nos dice claramente, Él aquí nos explica en el 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor Jesús, que está en los cielos, Dios está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Así de claro. Cristo no estaba negando allí que María había sido su madre, pero sí en el sentido espiritual, ok, él quiso decir ahí que todos aquellos que estaban reunidos, habían mujeres ahí estaban todas las mujeres santas que lo seguían y le servían a él. Entonces ahí se refirió a él que todas las mujeres, todos aquellos que siguen la palabra del Señor, que lo seguían a él, que lo seguían con un corazón sincero, humilde, que no había mentira en ellos, en ese momento. Acuérdate que todos somos pecadores de otra manera, pero Dios mira la sinceridad, mira el esfuerzo que tú estás haciendo. Entonces, a eso te está refiriendo el Señor, que esos son sus hermanos en el sentido espiritual, como te digo. María fue madre de nuestro Jesucristo, pero como creía en él, lo está llamando aquí en sentido espiritual. Y en sentido espiritual, como te digo, todos somos hermanos. Yo tengo hermanos en países que quizás nunca voy a poder mirarlos, en todo el mundo, porque muchas personas tienen ese deseo de escuchar la palabra del Señor y
y la oyen. Entonces tenemos hermanos espirituales por todo el mundo, como también tenemos madres también nosotros espirituales por todo el mundo. No, tú no te das cuenta, pero llegas tú a un lugar lejos y una persona te recibe con todo cariño, te recibe con amor de madre. Imagínate, por eso es que nos explica el Señor, cuando el Señor murió, antes de morir, le encargó a Juan, su discípulo, se lo encargó, ok, a la mamá de él, y le llamó mujer, no le dijo, he aquí tu madre, le dijo mujer. Bueno, te lo voy a leer para que estés bien entendido. Nos dice aquí en Juan, en el capítulo 19, Juan 19, verso 26 y 27. Vamos a encontrar aquí cómo Dios se refirió a María, su mamá, cuando él iba a morir, a expirar ya. Le dice así, permítame encontrártelo aquí, para que esté bien claro esto. Le dice así en Juan capítulo 19, versos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, este era el discípulo Juan, que estaba presente, le dijo a su madre, mira, mujer, le dijo, y bien no le dijo madre, ahí está tu hijo, no le dijo así, le dijo a su madre, mujer, le dijo, he allí tu hijo. ¿Por qué se lo entregó a él? Se lo entregó a él porque Juan era un discípulo amado, un discípulo que lo seguía a él, que había creído en él. ¿Por qué no le dijo a los otros hermanos, Jacobo o los nombres que nos dice la palabra del Señor, ¿ok? Porque no los mencionó a ellos, porque no estaban con ellos ahí. Y si estaban, acuérdate que no creían completamente en él. Entonces prefirió él mejor dárselo a Juan, ¿ok? Por eso le dice aquí, le dijo a su madre, mujer, he allí tu hijo, ¿ok? Aquí Juan no había nacido, no era hijo de María, ¿ok? Pero se lo estaba dando a él aquí como hijo. Y a Juan pues le estaba dando a María como que fuera la madre de él. ¿Por qué? Porque caminaban con el mismo espíritu. Entonces a eso se refiere el Señor aquí en este verso 49 de Mateo que leímos, 12:49, y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre. He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y es mi hermana también. Entonces, por eso te digo yo que si tú vas a otro país, encuentras a personas, a mujeres santas, ¿ok? También pueden ser consideradas como tu madres, ¿ok? Porque van caminando como el Señor, así como nosotros no podemos decir hermanos y hermanos. Y en esto, pues, muchas personas se confunden, porque es que le dice madre a las otras mujeres y no le dijo madre allí específicamente a María, pero es por esa razón. Entonces, acuérdate que eso es lo que se basa el Señor, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana, nos dice el Señor, así nos dice, y nos dice también lo mismo en Marcos 3:35, en Juan 15:14 también nos menciona, también Dios nos llama amigos. Nosotros ya no nos llama solo hermanos, nos llama amigos. ¿Por qué? Porque Él les dio a conocer todo lo que Él traía de Dios, ¿ok? Y nosotros también somos amigos de Él si nosotros caminamos de acuerdo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate que el Señor nos ama a todos, Dios nos ama a todos y por eso mandó a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario, ¿okay? Para que todo aquel que en Él crea no se pierdan, mas tenga vida eterna. Nos dice en Juan 3:16 y 17. En el 17 dicen, porque Dios no vino a condenar ni a juzgar, sino que vino a salvar. Él no vino a salvar. Pero ¿por qué no nos vino a condenar? Porque ya el mundo sin Cristo está condenado. Entonces ya no puede haber condenación sobre condenación. Pero Dios quiere que tú, ahora lo recibas a Él para que vengas a ser hijos de Él. Y hablando otra cosa, mi amadísimo hermano, si nosotros somos hermanos y hermanos, tenemos que vivir como hermanos, no
defraudándonos unos con otros, porque muchos hermanos en la congregación toman ventaja de otro hermano. Muchos les piden dineros y ya no se los pagan, y entonces hay un desorden y la iglesia a veces empieza a desaparecer. Estos hermanos ya ni te pagan. Entonces, mi hermano, si tú has cometido fraude con tu hermano, acuérdate, si amas a Cristo, en el amor de Cristo, págale a tu hermano lo que le debes. Si no puedes, pues dile con sinceridad que no puedes, pero hazlo con sinceridad, con integridad. Hay muchos hermanos que le deben a otro hermano y no le pagan. Y dicen que no pueden, pero sin embargo andan comprando cosas que no deben de comprar. Y eso no está bueno. Primeramente hay que ser, si amamos a nuestros hermanos, Dios nos manda Él nos da ese mandato, que nos amemos los unos a los otros. Si nos amamos los unos a los otros, no nos vamos a cometer fraude. Si deseas algo mejor, dile a la congregación que si te pueden ayudar. Pero no te vayas a salir de la iglesia después que has prestado y te da pena y no puedes pagar. Haz eso, hermano, porque en realidad hay muchos hermanos que con todo el corazón te prestan quizás hasta lo único que puedan tener. Y nosotros pues somos muy tremendos, no nos portamos como verdaderos hermanos y nos defraudamos los unos con los otros. No hagamos eso, hermano. Pidámonos perdón, si le fallamos, y no te vayas de la iglesia por cualquier cosa que haya en la congregación. Si hay algo que no está de acuerdo, tú tienes que platicarlo. Acuérdate que Dios es el que da la respuesta a todo y no el hombre. Mi amadísimo hermano, espero que la meditación de esta mañana te haya hecho comprender un poco, más sobre la palabra del Señor. Recuérdate que no hay respuesta, no hay pregunta, que no tengas respuesta en la palabra del Señor. Si alguien te va a explicar, te va a dar una respuesta a algo que no entiendes, mira que te lleve a la Escritura, porque de ahí va a venir la respuesta, que no venga de sus propios pensamientos, porque por eso es que hay muchas divisiones en las congregaciones, por eso que se dividen las iglesias y hay divisiones. Recuerda que hay una sola iglesia. Aquí no hay iglesia católica, no hay iglesia protestante, no hay iglesia testiga de Jehová, no hay iglesia mormona, no hay iglesia pentecostés, no hay iglesia de los santos de los últimos días, no hay iglesia que le digan wesleyana, no hay iglesia guadalupana, en fin, tantas cosas que hay. Eso no hay una sola iglesia, y esa iglesia se llama Iglesia de Cristo. El hombre es el que divide, hace todas esas divisiones. Cristo es el dueño de la iglesia, por lo tanto, la iglesia tiene que llevar su nombre. Cuando tú compras algo, una propiedad tuya, tú no le vas a poner el nombre mío ni el nombre del otro, porque tú la estás pagando, tú la estás comprando, entonces lleva tu nombre, lleva tu título. Entonces así es la iglesia de Cristo. Cristo la compró con su sangre, por lo tanto, la iglesia tiene y lleva su nombre. Es más, la Biblia nos indica, nos dice en Romanos 16, las iglesias de Cristo os saludan. Las iglesias de Cristo, así dice la palabra del Señor. Si tú no tienes un lugar donde reunirte, yo te recomiendo, mi amigo, mi amiga o mi hermano, si andas perdido de la Seca a la Meca, porque hay muchos hermanos que andamos brincando de iglesia a iglesia y nunca hacemos casa perenne en un lugar, andamos brincando como el chapulín, y nunca vamos a crecer. Andamos oyendo doctrinas diferentes y muchas de esas son doctrinas de demonios. Entonces Dios te dice que recibas a Él, lo recibas con todo el corazón, te acerques a Él, con corazón íntegro, que sigas su palabra. Nos dice la palabra del Señor en Juan 5:39, ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que en ellas se encuentra la vida eterna, y es perfecto. La Escritura, la Biblia, tiene todo lo que necesitamos para obtener la vida eterna. No tienes que andar comprando otros libros, en los cuales dice que te van a
enseñar. Muchos de las personas por andar leyendo esos libros se apartan de la Biblia, ya ni la leen. Entonces están haciendo inválida la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice en 1 de Pedro 4:11 que si alguno hable, si alguno ministra, que lo haga, dice, de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Y qué es de acuerdo a la palabra del Señor? Recuérdate que la Biblia es la palabra del Señor. Tiene que hablar de acuerdo a lo que está en la Biblia y no opiniones. Para el Señor, cualquier opinión mía, cualquier opinión tuya no vale. Y si tú le agregas a la palabra del Señor o le quitas, llevamos maldición. Así nos dice la palabra del Señor en el libro para empezar, en el libro de Proverbios capítulo 30, verso 5, 6, que toda palabra es pura, dice, no le quites, no vaya a ser que el hijo, dice, se enoje. Y allá en Apocalipsis capítulo 22, verso 18 y 19, nos dice, si alguno le quita las profecías del Señor, dice, traerá males, y tanto el que le quita como le pone. Entonces no le quitemos ni le agreguemos a la palabra del Señor. Recuerda nuevamente, la palabra del Señor es lo suficiente para poder ser salvo. Los últimos dos, en el 20 y 21 capítulo de Juan, nos dice de que muchas cosas hizo Dios, pero todas están escritas acá porque ellas son lo suficiente para poderte ser salvo. Si tú no has recibido al Señor Jesucristo como el Salvador de tu vida, de tu alma, este es el día que lo hagas. La palabra del Señor está muy cerca de nosotros, está en el corazón, en tu boca. No lo tienes que buscar más. Nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, verso 10 al 11, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, que fue resucitado de entre los muertos por Dios Padre, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel, dice en el verso 11, y todo aquel, que se acerca al Señor, que lo obedece, que cree en Él, no pasará vergüenza. Acuérdate que van a haber unos libros, hay unos libros en el cielo, donde están apuntados todas las cosas buenas y malas que el hombre haga. Pero cuando tú te arrepientes, tú le pides perdón al Señor, te bautizas, todos los pecados vienen a ser borrados. Nos dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, verso 38, arrepentíos. Y esa es la enseñanza que Cristo nos trae esta mañana y trae para todo el mundo, que nos arrepintamos. Arrepentíos y bautizaos, dice, en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús, quiere decir allí, y la autoridad de Jesucristo lo da allá en Mateo 28, 19, donde dice en el 18, toda autoridad me ha dado. Entonces, bajo esa autoridad es la que está hablando Pedro allá en Hechos 2, 38. No te confundas donde dicen que solamente en el nombre de Jesús. No, el nombre de Jesús, esa es una forma de autoridad que Pedro está dando. Entonces tenés que bautizarte, como dice la palabra, como dice Jesucristo, el mero Señor, en 28, 19 de Mateo, donde dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma que tú tienes que bautizarte, obedeciendo a la palabra del Señor, porque Él así lo dice. Tal vez no entiendas tú la parte esa que ya te dije, pero tú obedécele al Señor. Así como María le dijo a Jesús en la boda de Cana. Hagan lo que Él dice. Así tenemos que decir nosotros. Hagamos lo que Cristo dice. Si hay otras cosas que tal vez no entendamos, pero hagamos lo que Cristo ya dijo. Para que tú vengas a ser hijo de Dios. Entonces, pero en el 2:38, volviendo a decir, dice, y bautícese cada uno dice, en nombre de Jesucristo, bajo la autoridad que te dije, para el perdón de pecados. O sea que Cristo te perdona cuando tú obedeces, le obedeces el evangelio completo, creyendo en Él y bautizando para perdón de pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo. Cuando Él te perdona, dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 17, verso 10, 17, se me ha ido la cita, hermanos, nos dice de que Él nos perdona, y todos los pecados, dice que Él ya no se va a acordar de ellos. Entonces, déjame buscarte esta cita bíblica, creo que es el 17, en el verso 17 de Hebreos, donde la palabra del Señor nos dice así. Bueno, se me ha escapado. Tú sabes que de tantas cosas que tiene uno en la cabeza se le
Así dice, pero sí, nos dice en Hebreos 10:17, nos dice, amigos, hermanos, nos dice así. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10:17. Si cuando tú te bautizas, quedan allí todos tus pecados, vienes a ser una nueva criatura, y Dios y Cristo, otra vez 10:17 Hebreos, ya nunca se acuerda de tus pecados, vienes a ser una nueva criatura. Por eso nos dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 5:17, de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron, Él ya no se olvida, ya se olvidó, perdón, nosotros somos los que no nos olvidamos, ¿ok? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo se ha hecho nuevo. Imagínate, todo se ha hecho nuevo. Entonces tú tienes que acercarte a Jesucristo para empezar una vida nueva en Él. Así cuando los libros sean abiertos allá en el cielo, cuando vengamos ante el trono de Él a ser juzgados, todas esas cosas perversas, malas, ya no van a estar escritas ahí. Nomás van a estar las obras buenas que tú has hecho. Y Él te va a inscribir en un libro que se llama el libro de la vida. Nos dice la palabra del Señor, ¿ok? Y todo aquel que esté inscrito en el libro de la vida, dice, dice, irá al reino de Dios. Pero el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Así nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20, verso del 11 al 15, que los libros fueron abiertos. Ahí van a estar todo tipo de personas. Ahí van a estar doctores, abogados, ahí va a estar hasta el más pobrecito, el indigente, aquel que anda arrastrando, que no tiene ni zapatos, que anda pidiendo, ¿ok? Todos ahí vamos a estar ante la presencia del Señor. Ahí van a haber reyes, va a estar el presidente de la nación más poderosa del mundo, hasta de la menos poderosa del mundo. Ahí van a estar ricos, pobres, chinos, latinoamericanos, europeos, en fin, africanos, todos vamos a estar ante la presencia del Señor. Ahí van a estar abogados, ahí van a estar arquitectos, ingenieros, doctores, capitanes, en fin, todos, ¿ok? Pero lo bonito va a ser eso, que si tú has recibido al Señor con todo tu corazón, ¿ok? Imagínate, vas a pasar al reino de Dios. Pero si todas estas personas no se arrepintieron, se van a ir a ese lago de fuego. Y tú, si no te arrepientes, aunque hayas sufrido bastante aquí en la tierra, también te vas a ir, nos va a mandar Dios a ese lugar, fuego de azufre, que fue preparado nomás para el diablo y sus ángeles, dice la palabra del Señor. No creas tú que solamente porque eres bueno, porque la religión les enseñan a uno en todo, no, en toda religión le dicen a las personas, nomás sé bueno, pórtate bien y vas a tener ganado el reino de Dios. Recuérdate que dice la palabra del Señor en Isaías 64:6, que el hombre y sus obras son como trapos sucios, no valen nada, en otras palabras. Pero cuando tú recibes al Señor con todo tu corazón, entonces todas esas obras valen. Nos dice la palabra del Señor en Efesios 2:8 y 9, que por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe, así nos dice la palabra del Señor. Pero después, cuando tú recibes al Señor, todas esas obras van a tu cuenta, ¿ok? Hay coronas, hay premios que el Señor te va a dar, nos va a dar si nosotros caminamos con integridad. Nos dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 2, verso 14 al 18. Ahí nos explica de que la fe sin obra no vale, pero cuando ya tienes fe, mientras no tengas fe, esas obras no valen, ¿ok? Muchas personas solamente tienen obras, pero no tienen la fe, no les sirve, ¿ok? Otros solamente pueden tener a Jesucristo, pero ahí se quedaron, la fe en Cristo, pero no tienen obras, tampoco no les vale, ¿ok? Entonces las dos tienen que trabajar igual, porque imagínate que tú digas que crees en Jesucristo y miras a tu hermano, dice la palabra del Señor, con necesidad y no tratas de ayudarle, entonces ¿de qué le sirve la obra? ¿De qué sirve la fe? No, la fe trabaja junto con las obras, ¿ok? No trabaja separado. Nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, versos 32 y 33, que si confesamos a Jesucristo aquí en la tierra ante los hombres, Él nos confesará ante Dios Padre que está en el cielo. Pero si lo negamos aquí nosotros en la tierra, Él nos va a negar ante Dios Padre. Y sus ángeles, imagina, Él no quiere negarte a ti, por eso que Él está interesado que tú, lo recibas a su Hijo amado Jesucristo para que puedas entrar al reino de Dios. No quieras saltarte a Cristo. Muchos solo adoran a Dios y a Cristo lo dejan atrás, no, Jesucristo es la puerta. Si tú no entras por la puerta, no vas a poder
de entrar a Dios. Nos dice la palabra del Señor en Hebreos 10:17, no, dice que 10:31, perdón, que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Okay, horrenda cosa. Si tú no recibes a Jesucristo como tu Salvador, es horrenda cosa. Vas a caer están en horrendo peligro ante Dios. Por eso que es necesario que recibas a Cristo antes de entrar al reino de Dios. Okay, nos dice la palabra del Señor en Juan 14:6 que dice Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces olvídate de Guadalupe, olvídate de María, olvídate del divino Salvador del mundo, en fin, de todos esos muñecos que la religión te trae, ¿ok? Para que tú los adores, ¿ok? Y en realidad, mis amigos, Dios es un Dios celoso. Él no se lleva con ninguno de esos muñecos. Te puedo decir de que en una iglesia donde hayan todo ese tipo de muñecos que dicen que Dios está ahí, Dios no está ahí, porque Dios odia, todo este tipo de idolatría. Él dice en la palabra del Señor en 42:8 de Isaías que nos dice Él que su nombre es el Señor y que su alabanza y su gloria no la comparte con nadie. Por lo tanto, en la congregación, en estas congregaciones grandes donde tenés todos esos muñecos que te hacen, ya sean Buda, ya sean muñecos que pintan, que dicen que es Cristo, esos son pedazos de yeso, eso no valen nada, que Dios no está ahí porque Él no se lleva con ese tipo de ídolos, de idolatría. Recuérdate que cuando el arca del Señor fue capturada por los filisteos, lo llevaron a Dagón en su templo, y todos los días Dagón amanecía de cabeza, una vez amaneció descabezado. Por eso que te digo que Dios no existe en esos templos. Dios existe en el corazón tuyo, cuando tú lo recibes como el Salvador de tu alma y mora el Espíritu de Él. También vive en el cielo, porque así nos dice la palabra del Señor en 5:34 de Mateo. Y en tu corazón viene a habitar cuando tú lo recibes con todo tu corazón, de acuerdo a 2:38 de Hechos, y también Efesios 1:13, viene a ser morada del Espíritu Santo tu corazón, y también habita en la congregación. Pero cuando tú te reúnes como congregación, como una congregación santa, que lo hemos recibido a Él como nuestro Salvador, dice la palabra del Señor en 18:20 de Mateo, que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, allí va a estar Él. Si no hay ninguno de esos, olvídate, allí no va a estar Dios. Cuando la iglesia por supuesto, somos nosotros que componemos el cuerpo del Señor. Cuando salimos ya de la congregación, aquel edificio es vacío, no queda, y ahí no hay nada, no está Dios. No creas que porque dejan unas cositas bonitas, que ahí está Dios metido. Dicen, no, Dios no existe en esos templos. Dice la palabra del Señor en Hechos 17:24, que Dios no habita en templos hechos de mano, de hombre. Mi amigo, esta es la meditación de esta mañana. Espero que hayas aprendido un poco. Yo he aprendido un poco también de la palabra del Señor, pero nunca voy a aprender lo suficiente como para poder explicar todo la palabra del Señor. Pero tratamos de hacer lo más que podamos y vivir lo que podamos. Acuérdate que de lo que tú sabes, de lo que tú practicas, de eso vas a dar cuenta ante el Señor. Tratemos de vivir una vida santa lo mejor que podamos ante el Señor. Reunámonos con la iglesia, no nos dejemos engañar por el enemigo. Vienen tantas cosas en la palabra, dice la palabra del Señor ante el mundo, que el amor de muchos se enfriará. Así nos dice la palabra del Señor en Mateo 24:12, que por causa de tanta maldad, dice, se va a enfriar. Por eso miramos muchas iglesias vacías. Solamente las iglesias esas que están llenas, donde les predican prosperidad, donde trae 5, yo te voy a dar 10, dame 10, yo te voy a dar 20, y solamente ahí esas iglesias están llenas, donde el mundo pone sus miradas en las cosas terrenales, pero no las pone arriba donde está Dios. Vale más comer pobrecito o no tener nada, pero tener a Cristo en el corazón, que es lo que vale, mi amadísimo amigo. Que Dios te bendiga esta mañana, que la paz de Cristo esté contigo, y mi oración ante Dios es de que
te ayude y que salgas de todo problema que puedas tener este día no más. Mañana no nos preocupemos. Dice la palabra del Señor que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, que lo busquemos es primero a Él y lo demás viene Él lo añade. Así nos dice la palabra el Señor en Mateo 6:33. Buscar el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Que la paz de Cristo esté contigo este día, mi amadísimo hermano, hermana, y tú, mi amigo y mi amiga. Si no has recibido al Señor, recíbelo este día. Acércate a una iglesia de Cristo, no te acerques a cualquier iglesia porque van a hacer mercadería de ti, dice la palabra del Señor, porque en los postreros días vendrán, dice, personas que harán mercadería de ti, que solo dame y dame. Recuerda que Dios no es un Dios pedigüeño, Él es el que da. Aún nos muestra en el Padre nuestro que nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, danos hoy nuestro pan de cada día. Imagínate el Padre dándole al Hijo, no el Hijo dándole al Padre. Tú das ofrendas a la iglesia, ¿para qué? Porque es un acto de gratitud, ¿ok? Para el que te está enseñando, para el que está predicando, ¿ok? Pero no te está pidiendo diezmos ni ofrendas cada vez que se reúnen. La iglesia de Cristo solamente reúne ofrendas y si tú deseas, si tú quieres, ¿ok? Solamente una vez por semana y una vez que te reúnes. No más una vez, la primera vez que tú reúnes. Que el Señor te bendiga, mi amadísimo amigo, mi amadísimo amiga, hermano y hermana en Cristo. Que la paz de Cristo sea contigo. Amén y amén. Gloria sea a Cristo.